Vamos a hablar de una locución verbal, irse al humo, con la que yo ilustré varios ejemplos de alguna otra reflexión anterior. Irse al humo, ¿de dónde, o qué significado tiene? Antes de ir a de dónde procede. El significado que le damos ahora, más bien vasto, es ir con vehemencia, esto de la vehemencia es importante, hacia algún lugar, alguna persona o grupo de personas o alguna cosa. ¿De dónde viene esta expresión? En su primer significado tiene que ver con nuestra historia argentina y con los famosos malones indígenas que asolaban todas las poblaciones fronterizas, los fortines y demás. ¿Qué hacían los indios? Se convocaban para hacer el malón a través de señales de humo. La manera que tenían los indígenas, y esto lo hemos visto más de una película, es realizar una fogata y con señales de humo decir acá estamos nosotros, con distintas señales convocar al otro, y esto era significado para el otro malón de que ahí los indios estaban haciendo una buena cosecha, una buena rapiña y de que había botín, cautivas. Entonces las señales de humo las hacían los propios indios para convocarse e ir a rapiñar. Esto se puede ver, por si a alguno le interesa, en la segunda parte del Martín Fierro de José Hernández. ¿Qué ocurre luego? Y seguimos en la historia. Tenemos a Lucio Mansilla, que en una excursión a los indios ranqueles dice algo interesantísimo, que muchas veces las señales de humo las hace el hombre blanco, el gaucho, e involuntariamente le está indicando al indio, que las ve inmediatamente, que ahí están ellos, reunidos. El indio entonces va hacia donde está el humo, no porque crea que ese humo sale de otros compañeros indios, sino porque sabe que ahí hay hombres blancos y por ende ahí puede ir a matar y obtener un buen botín. También, ¿qué significa? Que como el hombre blanco acaba de disparar sus armas, hasta que vuelva a cargar el fusil y colocar la pólvora va a pasar un cierto tiempo, y ese cierto tiempo lo puedan aprovechar muy bien los indios para ir con sus lanzas y boleadoras y asestarles un golpe mortal. Entonces tenemos esta idea de irse al humo, es decir, acudir con vehemencia hacia algún lugar para rapiñar. Por otro lado, tenemos el tema de que se puede acudir con vehemencia hacia un lugar para ir a pelear, que es lo que el indio iba a hacer. Entonces, una de las acepciones más conocidas también es acudir con vehemencia a algo o a alguien para pelear, sobre todo a alguien. Esto ya no implica simplemente que el indio es el que va a ir a pelear o a matar, sino que a lo mejor a veces uno enojado, enfervorecido, por ejemplo un hincha enfervorecido, puede irse al humo contra el árbitro, porque le parece que no cobró algo justamente. Además de pelea, tenemos otra acepción casi contraria, es acudir con vehemencia pero no a pelear, acudir hacia algún lugar o hacia alguna persona que está regalando algo. A veces, por ejemplo, en la calle se están regalando masitas, se están regalando flores, se está regalando algún producto para que los consumidores puedan empezar a probarlo y ver si les gusta. Entonces uno va porque hay algo que le interesa y va a obtener un beneficio. Por otro lado, ¿qué otra cosa tenemos? Que ya más literal, irse al humo como ir corriendo con vehemencia a comer. Y esto viene casi de un hábito típico del campo. Cuando se veía humo, muchas veces, ¿qué es lo que había ahí? Un asadito, una parrilla, con unas achuras, unos chorizos. Incluso hay un dicho campero muy gracioso que dice: donde hay humo hay comida, dijo un paisano, y se metió en una herrería. Pero en general, como había comida, se acudía al humo cuando se quería ir corriendo y con vehemencia a comer. No necesariamente un asado, también a comer a la cocina en la casa de la madre. Y luego otra acepción, ya mucho más actual, que tiene que ver nuevamente con el robo. ¿Por qué? Porque en Pinamar hace unos años había una banda o unas bandas operaban llamadas los ladrones del humito. ¿Por qué? Porque asaltaban las casas cuando tenían la certeza de que la gente no estaba en ellas, sino reunida en el jardín, en el parque o en el quincho, alrededor del humito del asado. Cuando esos ladrones veían que de los grandes jardines salía humo, sabían que la gente estaba en la parrilla y que entonces la casa o alguno de los laterales de la casa estaba sin vigilancia y que podían entrar tranquila y silenciosamente a robar sin ser descubiertos. Entonces, ¿qué hemos visto a lo largo de esta recorrida por casi 200 años de existencia? Que muchas veces las acepciones originan o tienen su origen en algo histórico, pero luego van evolucionando según cambian las épocas. Primero, irse al humo claramente venía del malón, del humo hecho por los indios, luego también podía aludir al humo hecho por los blancos, luego al humo del asado en el campo.
Y finalmente ya no tiene que ver con un humo literal, sino con la idea de ir rápidamente hacia un lugar. Y ya se perdió ese sentido literal del humo. Recordemos entonces que toda locución verbal tiene que tener un significado que exceda al significado literal. Cuando decimos irse al humo, no necesariamente es porque hay un humo en concreto. Es irse con vehemencia hacia algo, alguien o hacia algún lugar.